Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en 3 pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School eForum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica. Muchas gracias a la comisión organizadora de Alodí por darme la oportunidad de estar con ustedes otra vez. Gracias, doctora Ivonne, por esta invitación. Usted misma me llamó para poder yo estar presente y sin ningún... Y con mucho orgullo acepté la invitación porque para mí es muy importante esta institución. Y muchas gracias, Osvaldo, por la presentación que has hecho sobre mi persona. Hace exactamente 5 años, el mismo día, un 11 de noviembre, fue mi segunda participación en Alodí y hoy es la tercera. Hoy es la tercera, no, hasta había perdido el logotipo de Alodí de mis presentaciones. Yo pensaba que ya no iba a presentar otra vez, no sé por qué. Hace poquito eliminé una diapositiva y dije, ya no creo que vuelva a presentar, pero gracias a la invitación de la doctora Ivonne, estoy otra vez aquí presente y con mucho orgullo de poder representar a esta bonita institución. Hace 5 años yo presentaba el tema de principios estéticos. Y recuerdo que enfaticé mucho sobre las proporciones estéticas, sí, especialmente con la proporción áurea, ¿no? Porque es una proporción que se utiliza mucho, de la que se habla mucho, pero que en realidad en nuestro país o digamos en las características de nuestros pacientes, de nuestra raza, no se presenta mucho, por lo menos yo no lo veo mucho. Y bueno, además ya se corroboró en un estudio aquí en el Perú, que no ha sido publicado, pero que he tenido acceso, es que el 85% de las personas
no tienen proporción áurea y tienen el 5%. Y este 85% tiene otra proporción que se llama la de la diagonal del cuadrado. Y eso fue el tema principal o el enfoque que yo le di a esa presentación. Y esta vez voy a tratar el tema de planificación estética y yo lo veo como si como unos son términos eh, sinónimos al diseño de sonrisa, ¿no? La planificación estética. Y entonces voy a tratar de voy a tratar 5 métodos para poder calcular el tamaño de los dientes anteriores de nuestros pacientes y ver la planificación estética como una etapa importante en el plan de tratamiento integral. Y además quiero aprovechar para defender un poco este término, diseño de sonrisa, porque hace poco escuchaba un webinar y existen algunos profesionales y profesores que tienen antipatía, por decirlo de alguna manera, con el término diseño de sonrisa. Y yo hago diseño de sonrisa. Yo entonces me sentí afectado, ¿no? Por estas declaraciones que escuchaba. Y entonces se referían a que el diseño de sonrisa no existe, que no entendía él cómo podía decirle a sus pacientes, o nosotros le decimos a nuestros pacientes, que le hacemos diseño de sonrisa. Yo pienso que es un término y una herramienta, ¿no? Y además le decía que el diseño de sonrisa es antiético. Y entonces tampoco entendí esa parte y no la puedo explicar tampoco y porque no la entendí en qué parte de el término y de la herramienta es antiético. Yo pienso que son términos que utilizamos nosotros los dentistas para que nuestros pacientes nos entiendan, ¿no? El diseño de sonrisa, yo voy a hacer una planificación estética. Entonces, si yo le digo que le hago una planificación estética al paciente, puede que no le llame mucho la atención, puede que no entienda muy claro lo que quiero y lo que él quiere, ¿no? Porque él viene al consultorio por un diseño de sonrisa. Yo quería hacer un ejemplo con el blanqueamiento, porque nosotros normalmente nos referimos como blanqueamiento, también aclaramiento, ¿no? Pero yo creo que es más común decirle blanqueamiento y tampoco hacemos blanqueamiento, ¿no? Lo que nosotros hacemos es un procedimiento el cual aclara los dientes de nuestros pacientes, ¿no? Entonces creo que mm, es un poco ocioso discutir términos, ¿no? Finalmente el profesional hace uso de sus herramientas y esperamos y creemos que de manera honesta, ¿no? Eh, y la idea es esa, entonces, utilizar estas herramientas y estos alcances y estos métodos que nosotros podemos usar y que está en la literatura para, para lograr incidir en el trabajo que vamos a hacer. Y cuando hablamos del sector anterior, necesitamos mucha previsibilidad y necesitamos usar métodos que nos ayude a explicarle al paciente cómo es que va a quedar su tratamiento del sector anterior. ¿Sí? Es importante que el paciente se involucre en el tratamiento de su sector anterior, ¿no? Porque finalmente es lo que va a mostrar, hemos visto que en los estudios que es una zona que llama mucho la atención y que es muy importante para las personas, así como vamos a ir desarrollando ahora esta presentación. Entonces, yo pienso que son sinónimos, planificación estética y diseño de sonrisa. Y yo quiero defender el término diseño de sonrisa hoy día. Pero no se trata de el diseño de sonrisa, parece que es mal visto porque de repente no se han obtenido buenos resultados y nosotros lo vemos muchas veces en las redes, ¿no? Hoy es muy fácil publicar, es muy fácil tomar fotos y a veces vemos tratamientos o resultados que no nos gustan y le queremos echar la culpa a la herramienta o al término.
diseño de sonrisa. Y yo creo que él no es el culpable. Nosotros tenemos que tener claro a qué queremos alcanzar, a qué queremos llegar con el tratamiento de nuestros pacientes. Y si estamos hablando del sector anterior y estamos hablando de estética, necesitamos conocer los principios estéticos, ¿no? Necesitamos conocer los principios estéticos como base de esta planificación estética, como base de esta pirámide a la que en la punta está la satisfacción del paciente a través de nuestro trabajo, ¿no? A través de un trabajo serio, a través de un trabajo honesto, a través de una planificación ordenada, utilizando técnicas buenas, materiales buenos, instrumental bueno, para poder alcanzar el éxito, que también es un término que tendríamos que ver qué significa. Pero finalmente el éxito, ¿no? Con sus distintos criterios que uno puede utilizar para evaluarlo. Y entonces el paciente tiene que estar satisfecho con el trabajo que pretendemos realizar y que hemos realizado, ¿no? Y entonces utilizamos distintas herramientas. Y vamos a revisar algunas de estas herramientas con ejemplos clínicos, ¿sí? Como para ver que no solo es diseño de sonrisa digital. Voy a poner dos casos de diseño de sonrisa digital porque es lo que más me gusta y porque es lo que más hago y porque es lo que me gustaría mostrarles además. Pero también otros métodos que me han sido muy útiles en la resolución de algunos casos complejos, ¿no? Y otros también un poco más simples. Depende de la severidad del caso o depende de las especialidades en las especialidades que nosotros podemos utilizar para resolver el caso, podemos utilizar determinado método, ¿no? Vamos a verlo. Y siempre muestro esta diapositiva, esta vez no les puedo hacer la pregunta porque no tengo acceso a la respuesta y a la pregunta, pero a lo mejor al final me responden. Siempre pongo esta diapositiva, estas fotos, y les pregunto, ¿qué es más importante, la estética o la función? Y he tenido distintas respuestas. A veces me dicen la función directamente y a rajatabla. Hay otros que me dicen, dudan porque saben que yo voy a hablar de estética y entonces no dicen nada, pero en su cabeza están pensando en la función. Y yo termino diciéndoles que los dos son importantes. Le termino diciendo que los dos son importantes, la estética y la función, y que además van de la mano. La estética ayuda a lograr función y la función es un objetivo que siempre queremos alcanzar y que si lo logramos, la estética no nos cuesta nada hacerlo. Es simplemente recordar principios estéticos, teoría. La teoría de los principios estéticos o las normas dentofaciales. Entonces yo siempre muestro este caso que estaba funcionalmente correcto. Este es un puente, entonces yo pregunto, ¿qué ven en la foto? Y todos identifican inmediatamente que es un puente de lateral a canino. Y mi siguiente pregunta es, ¿un puente anterior debería ser tan notorio? Y entonces me dicen, claro que no. Y yo les digo, pero esto es funcional. Tiene buen sellado, tiene buena guía canina, tiene guía anterior, pero no está estético, falta algo. Y entonces termino diciendo que es importante los dos son importantes, lograr estética y lograr función. Y lograr estética se trata simplemente de utilizar los principios estéticos más adecuados para cada caso. Y no voy a hablar de principios estéticos porque tengo poco tiempo y porque quería hablarles sobre los métodos para calcular el tamaño de dientes. Entonces muchas veces hacemos un plan de tratamiento, o siempre tendríamos que hacer un plan de tratamiento. Y dentro de este plan de tratamiento nosotros, de acuerdo al grado de severidad o de complejidad del caso clínico, podríamos necesitar la ayuda de otras especialidades. Nosotros hoy día estamos reunidos seguramente muchos
profesionales que estamos interesados en la odontología restauradora, pero seguramente que en algún momento han necesitado la ayuda de un cirujano, la ayuda de un endodoncista, la ayuda de un periodoncista para resolver los casos clínicos complejos, porque seguramente que el cirujano dentista está preparado para hacer un tratamiento de conductos, un tratamiento periodontal, etcétera, pero hay casos complejos en donde nosotros necesitamos la ayuda de un profesional más experimentado. Entonces, existen ciertos momentos en donde el plan ideal es el que nosotros quisiéramos alcanzar, pero que el paciente a veces rechaza, ¿no? El paciente a veces rechaza. ¿Y por qué lo rechaza el paciente el plan ideal? Si es ideal, es el que nosotros hemos trabajado a conciencia y a profundidad y, y es lo mejor para el paciente. ¿Y qué cosa es lo mejor para el paciente? Lo mejor para el paciente debería ser lo que cueste menos biológicamente hablando, lo que es más conservador para el paciente, ¿verdad? Pienso que ese sería nuestra premisa o nuestro primer objetivo de que el tratamiento sea conservador. Porque nosotros podríamos evitar un tratamiento de ortodoncia haciendo en tratamientos de conductos, cambiamos el eje de las coronas, corregimos la inclinación de la corona, pero no va a haber una relación correcta entre el eje de la raíz y el eje de la corona y vamos a tener problemas mecánicos. Pero podemos resolver ese problema de inclinación de una corona con todo esto, ¿sí? Y es más rápido y es más económico, pero biológicamente es más caro. Y entonces de eso se trata el plan ideal, de tratar de proporcionar al paciente, ofrecerle al paciente una, un tratamiento, un tratamiento biológicamente menos costoso. Pero ¿por qué el paciente siempre nos pregunta por la opción B o la opción C o la alternativa? Siempre tiene que haber una alternativa y la hay y la tiene que haber. Pero tenemos que ver la forma de que el paciente nos entienda que la opción A es la ideal, pero el paciente siempre pide la opción B, o porque es más barata, o porque es más rápida, o porque cree que duele menos, o porque tiene miedo de hacerse la A, porque a lo mejor incluye una cirugía, unas extracciones y tratamientos más complejos. Y yo pienso que allí está el punto en la comunicación. En la comunicación está el punto en donde nosotros podríamos explicarle al paciente de una manera que él nos entienda, y creo que es la visual, y que le expliquemos correctamente y gráficamente y con imágenes, y a lo mejor en una simulación en su propia boca, de qué se trata el tratamiento ideal, el plan A. Y creo que es allí donde a veces fallamos en la comunicación con el paciente. Yo puedo ser muy técnico y explicarle qué es un levantamiento de mordida y qué es una osteotomía y qué es un implante y qué es un tratamiento de ortodoncia y qué es una gingivectomía y técnicamente se lo explico seguramente que muy bien, pero el paciente no me entendió nada. O por lo menos él no puede visualizar cómo es que va a terminar su tratamiento. Estamos hablando del sector anterior y es la boca del paciente. Si nosotros tuviéramos una herramienta que nos permita mostrarle al paciente cómo va a quedar el tratamiento y además hacerle la explicación técnica de lo que vamos a hacer, eso nos permitiría a lo mejor lograr que el paciente entienda que el plan A es el mejor. Y el mock-up nos permite eso. El mock-up o la simulación restauradora, que es una técnica en la que nosotros a través de un encerado podemos hacer una llave de silicona y con un material especial, con el bisacril, poder llevar este material a los dientes del paciente para que el paciente lo pueda ver o pueda ver el resultado final de nuestra planificación. Eso es sumamente importante. Y la planificación estética y los métodos de planificación estética nos permiten
obtener un mock-up a través de las medidas que podemos obtener de esta planificación. Entonces yo sé cuánto voy a agrandar un diente, cuánto voy a alargarlo, cuánto voy a ensancharlo, cuánto de gingivectomía necesito, o si necesito ortodoncia, o si necesito un implante, o si necesito levantar la mordida. Todo eso lo puedo ver y medir y lograr un encerado y poder hacer un mock-up y mostrárselo al paciente. Entonces es un proceso. Y eso es la planificación, y eso me permite un poco la planificación del tratamiento y también la planificación estética, porque estamos hablando en el sector anterior, del sector anterior. Entonces yo creo que es un sinónimo, planificación estética y diseño de sonrisa, y esta es la última vez que defiendo el término diseño de sonrisa, pero quería hacerlo, y me dieron la oportunidad y lo hice. Gracias. Y disculpen para los que no les guste el término diseño de sonrisa, pero lo podemos conversar porque los profesionales no siempre tenemos que estar de acuerdo, pero podemos conversar y ponernos de acuerdo, ¿no? Y no estar peleando por ahí y después eh, eh, tener un ambiente malo en la profesión. Más bien, todo lo contrario, estar en desacuerdo es algo importante para el avance de la profesión, ¿no? Muchas veces la discusión de estos puntos hace que se llegue a un punto más fuerte, un punto mejor, ¿no? Un punto eh, eh, que a lo mejor tampoco llegue al mismo acuerdo, pero de alguna manera se avanza, ¿no? Se avanza. Bueno, ahí termino con eso. Entonces, la planificación estética o diseño de sonrisa. Necesitamos entender claramente los principios estéticos, ¿sí? Necesitamos entender los principios estéticos eh, porque esta es la base de lo que nosotros queremos hacer. Nosotros podemos decir que estos dientes son antiestéticos. Vamos a decirlos más fácil, que estos dientes están feos, pero yo tengo que decir por qué están feos y qué voy a hacer para arreglarlos. Entonces yo tendría que saber cómo son los dientes ideales o los dientes bonitos para poder llevar unos dientes feos a unos dientes bonitos. Y eso lo puedo hacer a través de los métodos que existen para calcular el tamaño de los dientes. Para calcular el tamaño de los dientes logrando armonía, utilizando distintas teorías, distintos conceptos, distintas proporciones. Y todo esto yo puedo visualizarlo con el uso del mockup, que ya algo hablé y que tampoco voy a hablar más sobre el tema. ¿Qué cosa ¿En qué nos ayuda una planificación? Una planificación nos traza pasos, nos traza una secuencia clínica. Y eso hace que nosotros, cuando sabemos qué hacemos primero, segundo, tercero, etcétera, no cometamos errores o cometamos menos errores. Y esto potencializa el éxito del tratamiento. Otra vez, éxito del tratamiento. Pero esta vez vamos a poner el término de previsibilidad, ¿no? En base a previsibilidad, yo puedo lograr el éxito del tratamiento, ¿no? Porque para mí, que el paciente quede satisfecho con el resultado, me parece importante. Y si yo puedo mostrarle al paciente cómo voy a terminar su caso clínico antes de comenzarlo, para mí eso me da tranquilidad, ¿sí? Me da tranquilidad porque me da previsibilidad. Y y creo que lo que yo quiero lograr va a satisfacer al paciente. Voy a alcanzar lo que el paciente, por lo que el paciente vino al consultorio, ¿no? Y yo hice este triángulo en algún momento para poder entender lo que yo quería explicar. Y entonces yo puse los principios estéticos, la teoría y la evidencia en esta pirámide, en la base de esta pirámide, como, como cosas importantes que nosotros tenemos que interiorizar en nuestra cabeza y que tenemos que tenerlo claro para poder alcanzar el final del tratamiento como debe ser. Y esto a través de técnicas que tenemos que entrenarlas, a través de materiales de buena calidad y utilizando instrumentos que nos ayuden
alcanzar los objetivos del tratamiento, para así llegar al éxito. El éxito en base a durabilidad del tratamiento, en lograr función, en lograr estética y también la satisfacción del paciente. Porque cuando revisamos la palabra éxito, nosotros vemos en el diccionario que dice que es el final de un proceso, el final de un proceso, pero en que las partes involucradas están satisfechas, ¿no? Y entonces en el consultorio, un tratamiento, las partes involucradas van a ser el paciente y el profesional. Y entonces ambos deberían quedar satisfechos, especialmente en el sector anterior. Y entonces hacemos un plan de tratamiento, y no voy a profundizar sobre el plan de tratamiento, pero quería de todas maneras tocar algo del plan de tratamiento en general, y que debemos hacer un análisis oclusal, y que hablando del sector anterior tenemos que tener en cuenta el sobrepase vertical, la mordida, ¿no? Si es una mordida profunda, los dientes anteriores van a trabajar más, por lo tanto tenemos que estar más atentos, porque si una zona del sistema trabaja más, se puede fatigar y puede dar problemas más pronto. Y entonces tenemos que tener más seguridad con lo que hacemos, ¿no? Más seguridad quiero decir hablando de estar seguros de los contactos, de usar buenos materiales, de lograr buena retención, de lo que también se habla mucho últimamente, retención de las restauraciones, estabilidad de las restauraciones del sector anterior cuando la mordida es profunda. Cuando la mordida es profunda, la zona, el sector va a trabajar más y por lo tanto va a ser más riesgoso a que en algún momento falle. Hay que hacer un examen radiográfico y evaluar todo lo que ya sabemos que se evalúa para los exámenes radiográficos, hacer modelos, fotografías, etcétera, ¿verdad? Y nosotros vamos a trabajar en el sector anterior con una planificación estética, ¿no? Con una planificación estética independientemente de la técnica. Necesitamos hacer una planificación estética cuando esté involucrado el sector anterior, ya sean técnicas directas o sean técnicas indirectas. Necesitamos planificar, necesitamos medir, necesitamos tener un encerado y necesitamos conversar con el paciente. Y vamos a revisar algunos términos que a mí me gustan mucho tocar, aunque espero que no me falte tiempo y que no, a lo mejor no es directamente relacionado con este tema, aunque sí es relacionado, pero de forma indirecta, creo. Belleza. ¿Qué cosa es belleza? De acuerdo a un escritor, ¿no? Una persona que no tiene que ver con la salud, pero sí con eh, que no tiene que ver con la odontología, ¿no? Entonces él dice que la belleza es una virtud que podemos percibir por medio de nuestros sentidos, y eso es importante, ¿no? Es una virtud que podemos percibir, porque hay otras virtudes que no se pueden percibir, y como no se pueden percibir, no se pueden medir, pero la belleza sí se puede medir. Y y pongo este término porque siempre hablamos de que la belleza es subjetiva. Y sí, puede ser subjetiva. A mí me puede gustar una cosa y a otra persona sí no le guste, ¿no? Un auto, una persona, una comida. Entonces no me gusta, pero a otra persona sí le gusta. Pero la podemos evaluar, ¿no? Yo digo, estos dientes no me gustan. Y yo te voy a preguntar, ¿por qué no te gustan? Y tú me debes decir por qué no te gustan. Tú me puedes decir a lo mejor porque están cortos, están gastados, están rotos, están oscuros. Y entonces yo te digo, ¿qué hacemos para que te guste? ¿No? Entonces hay que medirlos. Están cortos. Entonces habrá que medirlos y ver cuál es el tamaño ideal. Entonces en lo que yo digo eso, en lo que yo empiezo a evaluar, entramos a una parte objetiva de la estética. Porque yo puedo medir esos dientes cortos y decir a estos dientes le falta X milímetros para que se vean bonitos. Y entonces esto se vuelve objetivo y se vuelve previsible, ¿no? Logro previsibilidad midiendo, pero yo tengo que saber cuánto miden los dientes. Y eso me lo dicen los principios estéticos, de los que no vamos a hablar ahora. Yo voy a hablar un poco más de los métodos para medir el tamaño de los dientes. Y entonces hablamos mucho de armonía. Armonía.
¿no? Armonía en el diccionario de la Real Academia Española dice que es proporción y correspondencia de unas cosas con otras en el conjunto que lo componen, o en el conjunto que componen. Y también es importante las proporciones, ¿no? ¿Qué proporción tiene un central con el lateral? ¿Y qué proporción tiene entre estos 6 dientes anteriores? ¿Cómo se relacionan entre ellos? Pero estos dientes no solamente individualmente, sino en el rostro. Y ahí tenemos algunas otras referencias, la línea media, por ejemplo, que debe coincidir o no, pero debe ser paralela con la línea media dental. Y se los muestro y les dejo la referencia para que lo puedan buscar, ¿no? En el libro de Miyashita, por ejemplo, en el libro de Miyashita. Existen una serie de normas detalladamente explicadas como para que cada uno de nosotros podamos elegir las que nos son útiles. A lo mejor algunas de Miyashita y combinan algo con las normas estéticas de Mondelli y a lo mejor algo de Fradiani, y son autores importantes que nosotros tendríamos que tener en consideración para hacer una planificación estética. Y son los autores que yo más he utilizado para hacer este trabajo, ¿no? Planificación estética, entonces, métodos. Aquí entramos a los métodos, ¿no? A la parte principal de la presentación, ¿no? Y vamos a ver además, junto con estos métodos, algunos casos clínicos. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros calcular el tamaño de los dientes? En el primer método que expongo es el de Mondelli, ¿no? En el libro del doctor Mondelli, que ya tuvo su actualización, pero yo utilicé la versión anterior, pero esto no debe haber cambiado. Entonces, el doctor Mondelli utiliza muchos métodos. Tiene descrito unos 4 métodos para calcular el tamaño o el ancho, en realidad el ancho y la altura del incisivo central, ¿no? Entonces, en resumen, en resumen de los 4 métodos, porque seguramente que los 4 métodos logran lo mismo, buscan lo mismo, encontrar el ancho del incisivo central, porque si yo tengo el ancho del incisivo central, después por cálculos de proporciones, yo podría encontrar el ancho del lateral y el ancho visible del canino. Y utilizando los promedios de proporción estética, yo puedo encontrar la altura, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero en resumen, de los 4 métodos, el ancho del central lo encontramos dividiendo la distancia entre caninos sobre 4. Así de simple, ¿no? Así de simple. ¿Y por qué es esto? ¿Cuál es la lógica? Es porque el método Mondelli toma como referencia la proporción áurea. Y entonces la proporción áurea o aplicada en los dientes anteriores quiere decir que el lateral es el 62% del central, ¿no? Como vemos aquí. Y que el canino es el 62% del lateral. Y entonces así se logra proporción áurea. Y si nosotros vemos de canino a canino, hay 4x, ¿no? Hay 4x. Entonces, si esa distancia, y x sería equivalente al ancho del central. Si nosotros medimos la distancia entre los caninos y lo dividimos entre 4, vamos a encontrar el ancho del central. Un cálculo para encontrar el 62% de ese número, para encontrar el ancho del lateral, y tendríamos el ancho por ser el más simple. Los otros métodos en algún momento toman solo como referencia la hemiarcada o todo, o con los corredores bucales, y, y pienso que con los corredores bucales no se puede hacer mucho, porque si el corredor bucal está asimétrico, uno es más largo que el otro, pienso que no podemos hacer gran cosa por eso, por mejorar eso. Entonces, encontré como muy útil este cálculo, este método, ¿no? Este método que acabo de explicarles. Este otro método también es muy útil. Creo que es poco conocido este método de Stephen Chu. La fórmula de Stephen Chu es poco conocida, pero sí su reglita o su cruz, ¿no? La que ven a la derecha. Esa cruz
pienso que a veces está mal utilizada, porque la utilizan para todos los dientes anteriores. Pero si uno hace el cálculo de esas proporciones de las líneas azules, de las rojas y de las negras, las proporciones van desde 76% hasta 79, casi 80%. Y esa proporción es la que normalmente se conoce como la del incisivo central superior, y, y no del lateral y no del canino. El canino y el lateral tienen otras proporciones que no son parecidas a ellas. Y sí, el central. El central en la literatura se encuentra que está en su proporción ancho-alto, está en torno del 75% al 85%. ¿Sí? Entonces, esa reglita es, a mi criterio, útil para el incisivo central superior, ¿sí? Para encontrar la proporción del incisivo central superior, y me imagino que luego se utilizarán cálculos para los otros dientes. O ese diente es muy importante, ¿no? Ese diente debe ser siempre idéntico uno al otro cuando voy a tratar ese sector. Pero la fórmula de Stephen Chu me es muy útil cuando quiero tratar los dientes inferiores, porque siempre me preguntan, doctor, ¿y qué pasa con los dientes inferiores? Muchas veces muestro una foto de un mock-up y no le hice nada a los inferiores y me preguntan, doctor, ¿y los inferiores no les va a hacer nada? No, sí, pero bueno, en los inferiores, el paciente normalmente es menos exigente, el paciente quiere ver los dientes anteriores y en un mock-up yo le muestro los dientes anteriores, ¿no? Pero me preguntan por los dientes inferiores, como si, como si por lo menos yo me siento así, como si no me importaran los dientes inferiores, pero sí me importan los dientes inferiores y utilizo esta fórmula para encontrarle el ancho a los dientes inferiores. En lo que vamos a ver, veremos que todas las fórmulas se dirigen al incisivo central superior. Y entonces tenemos muchas formas de encontrar el tamaño del incisivo central superior, pero pocas para encontrar el tamaño de los inferiores. Y este método de Chu, utilizando como referencia el superior, yo podría encontrar el ancho del inferior. Claro, Chu lo hizo al revés. Chu, imagino que por ser periodoncista, utilizó como referencia el incisivo central inferior, y a este le puso X. Y él en sus cálculos y en su estudio encontró que el incisivo central superior es 3 milímetros más ancho que el incisivo central inferior. Y encontró que el incisivo lateral es 1 milímetro más ancho que el incisivo central inferior. Y encontró que el canino superior es 2 milímetros más ancho que el incisivo central inferior. Pero como les digo, normalmente nosotros tenemos cómo encontrar el tamaño de los incisivos superiores, pero no los incisivos inferiores. Entonces yo lo uso al revés. Cuando yo ya tengo el tamaño del incisivo central superior, a lo mejor con el método de Mondelli, y tengo diastemas en el sector inferior, ¿cómo es que yo cierro esos diastemas? ¿No? Entonces, una manera de encontrar o de calcular el tamaño del incisivo para el incisivo central inferior. Y le aumento medio milímetro para encontrar el ancho del incisivo lateral inferior, ¿sí? Entonces, el incisivo lateral inferior es medio milímetro en promedio más ancho que el incisivo central inferior. Y el canino inferior es 1 milímetro más ancho que el incisivo central inferior, ¿sí? Entonces, ese sería el método de Chu, útil para los dientes inferiores, y por eso que hice ese recuadro rojo para que le pongan un poco más de atención, ¿no? Igual que este método, este método lo encontré hace 20 años. Hace 20 años lo encontré cuando hacía mi monografía para obtener mi especialidad. Y él nos muestra una tabla, ¿no? Una tabla que a partir otra vez del incisivo central superior, yo podría obtener las medidas
de los otros dientes anteriores. Por ejemplo, del incisivo lateral superior. El incisivo lateral superior o el ancho del incisivo lateral superior es el 70% del ancho del incisivo central superior. La altura del incisivo lateral superior es el 88% del incisivo central superior. Y así con el canino, con el superior, con el central inferior, con el lateral inferior y con el canino inferior. Yo podría calcular cuando ya tengo la medida del incisivo central superior, pero necesito obtener la medida del incisivo central superior, o porque ya la tengo, porque el paciente la tiene intacta, o porque uso otros promedios de proporciones para poder obtenerlo, ¿no? Para poder obtenerlo. Por ejemplo, el promedio de proporción estética que está descrito en el doctor Mondelli y que creo que es muy conocido, ¿no? El que nos indica, por ejemplo, que el incisivo central es el ancho del incisivo central es el 80% de su altura. Y ahorita lo vamos a revisar, porque no quisiera equivocarme en algún valor. Este es uno muy completo también, muy importante, y que vamos a acompañarlo con un caso clínico, que es el método de Albers, ¿no? El método de Albers. El método de Albers parece complejo y parece extenso. Yo digo complejo porque la primera vez que lo intenté usar no lo logré y tuve que releer el libro del doctor Mondelli para poder entenderlo y poder lograr desarrollarlo. Entonces él nos da fórmulas también, nos da fórmulas y nos dice el ancho del central, AC, como ven aquí, es igual a la distancia entre caninos sobre 2 por 1 más P. Y el ancho del lateral es la distancia entre caninos por P sobre 2 por 1 más P. Aquí lo que suena más en este momento es P, ¿no? ¿Qué será P? P es una proporción deseable. Y entonces, ¿cómo obtengo esa P? Del rostro del paciente. P voy a obtener, o P va a ser equivalente a la distancia entre los ojos sobre el ancho promedio de ojos. Yo tendría que medir los ojos, tendría que medir la distancia entre los ojos y esa distancia dividirla entre el promedio del tamaño de los ojos, del tamaño de ambos ojos. Entonces tengo que medir eso. Y eso va a ser equivalente a la proporción del ancho de los centrales para el ancho de los laterales, ¿no? Promedios que son muy importantes. Promedios que son muy importantes porque necesito lograr armonía. Yo necesito que mi lateral sea proporcional al, al, al tamaño del central, de su vecino, ¿no? Y también del canino a su lateral, ¿no? También, pero en este caso estamos hablando de los incisivos. Y entonces, si el valor de la distancia entre los ojos es X, el ancho, esto tendría que ser equivalente al ancho del incisivo central. Y si el ancho de los ojos es Y, esto tendría que ser equivalente al ancho de los laterales, así como está aquí. Entonces, a lo mejor encontramos distintas proporciones que podrían ser proporción áurea, y aquí entra a tallar la proporción áurea de la que no vamos a hablar esta vez, y que hablé hace 5 años, exactamente un día como hoy, 11 de noviembre, en Chile, en el Alodip de Chile del 2015, y podría ser alguna otra proporción, pero la voy a obtener del paciente. No voy a utilizar una proporción que a mí se me ocurra para el cálculo de los dientes del paciente. Yo voy a utilizar una proporción que encuentre en el rostro del paciente, y eso es lo que dice Albers. ¿Cómo es que se mide esto entonces? Y este ejemplo lo pongo porque justamente aquí está un detalle por el cual yo no lograba aplicar este método. Entonces, Albert dice que la distancia entre de los ojos hay que medirlas de ángulo a ángulo, ¿ok? Y ahí obtenemos la medida que ven, y que el tamaño de los ojos la obtenemos midiendo los ojos y, sumándolos y dividiéndolo entre 2, pero el tamaño de los ojos no es de ángulo a ángulo, sino es la parte blanca. Así dice literalmente en el libro del doctor Mondelli, ¿sí? Que es el método de Albers, describiendo el método de Albers, ¿no? Entonces, de la parte blanca a la parte de la esclera del ojo, no medir del ángulo al ángulo. Entonces yo medía de ángulo a ángulo y no me salían los cálculos. Y entonces, de esa manera,
nosotros obtenemos una proporción, fíjese, 1.6. Y ahí rápidamente nos damos cuenta que es la proporción áurea. Y entonces vamos a aplicar la proporción áurea, el 62%. ¿Sí? Entonces nosotros vemos que la distancia de los ojos, entre los ojos, es 62% más grande que el tamaño de los ojos. Y así será entonces en los dientes, que el lateral será el 62%, el ancho del lateral será el 62% del ancho del central. Entonces, eso es P. Eso es P. P será entonces, como no es un porcentaje, no es 62%, debemos transformarlo en una medida, será 0.6, ¿no es cierto? 0.6 o 0.62. Y así aplicamos la fórmula. ¿Y qué utilizamos para encontrar la altura? Porque hasta aquí hablamos del ancho de la central y de lateral. ¿Cómo aplicamos la altura? La altura va a ser